iniciar ya para luego tener tiempo en nuestro proceso. Bueno, vamos a hablar sobre radioactividad. En la clase pasada tocamos el tema de la parte de física atómica. Ahí vimos los modelos atómicos. Ahí vimos, por ejemplo, el modelo de Thomson. Después, teoría de Dalton. No hay modelos. Rutherford y Bohr. Entonces, técnicamente vimos tres modelos. Y vimos la mención del concepto de Demócrito. Entonces, lo que mencionó Demócrito fue el concepto de átomo, no fue teoría, no fue modelo, fue un concepto nada más. Después vino Dalton y ahí sí formuló su teoría. Y esa teoría obviamente estaba llena de errores. Pero, bueno, se aprovechó lo que se postuló la teoría de Dalton. Luego apareció el modelo de Thomson. El modelo de Thomson, una particularidad que era una carga positiva con cargas negativas adheridas. Luego vino Rutherford y mencionó la distancia entre el orbital y el núcleo, que era totalmente diferente. Y por último, el modelo de Bohr, que era similar a un sistema planetario. Entonces así eran más o menos los modelos que aparecieron. Después de eso estuvimos hablando de lo que era número atómico y número másico. Número atómico era la cantidad de qué? Número atómico de protones. Solo protones. Número atómico es solo átomos, protones. Número másico sí. ¿Qué digo eso? Sí, ahí sí, protones más neutrones. Eso es número másico. Bueno, entonces yo dije que no podía yo cambiar el elemento sin continuar hablando del número atómico. Eso se puede. Yo puedo cambiar el elemento y decir diferente igual número atómico. No, solo neutrones. Solamente neutrones puedo cambiar. Es decir, el número de protones me determina el tipo de elemento. Por eso nosotros vimos, por ejemplo, hidrógeno, protón 1, helio 2 y así sucesivamente. Vimos, por ejemplo, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8 y así. Ese es el número atómico de cada uno. Es el número de protones. Y el número másico puede variar, sí. Y cuando cuando un elemento tiene número atómico igual, pero número másico diferente, ¿cómo los llamo? Isótopos. Muy bien. Y ahí están los isótopos. Son dos elementos con el mismo número atómico, pero diferente número másico. Excelente. Entonces vamos a aplicar ahora esto en radioactividad. Vamos a estar hablando de esto bien rápido, porque lastimosamente, ¿verdad? El horario es solamente de 2 horas. Algo que para mí al menos es absurdamente corto. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Vamos a hablar sobre radioactividad. Radioactividad fue descubierta en 1886. Acá hay un error, ¿está bien? Porque en 1986 fue hace, no sé, 30 y pico años nada más. 1886, por Henry Becquerel, que fue el que descubrió esto. Y posterior al estudio aprendió por él mismo la señora Marie Curie, señora muy famosa, muy conocida, hasta el punto que tal vez ya vieron un film de ella. Entonces, una mujer que trabajó con la radioactividad y descubrió lo que es el polonio. Por eso puso el nombre de su país, Polonia, ¿verdad? Entonces, descubrió ese elemento radioactivo que es el polonio. Junto con, obviamente, su marido, los dos trabajaron y ganó el premio Nobel de Física y de Química. Una de las mujeres, ustedes saben que anteriormente era complicado relacionado con el tema de las mujeres, y ella fue una de las que ganó 2 premios Nobel, uno de Física y otro de Química, trabajando con los elementos radioactivos. Bueno, entonces, puso de manifiesto que los elementos de mayor masa tienen continuamente un tipo de radiación. Bueno, el estudio de los componentes de la radiación, las leyes de la desintegración de partículas
y la constitución del núcleo atómico de las reacciones nucleares. Bueno, esto constituye el cuerpo de conocimiento de la física nuclear. Bueno, partiendo por lo básico, nosotros tenemos varios tipos de radiación. Tenemos la radiación alfa, la radiación beta y la radiación gamma. El tema de examen es saber la diferencia entre radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. Entonces es tema de examen categórico. Pero ¿qué es la radioactividad? Es un fenómeno natural que consiste en la emisión de partículas y radiación por parte de muchos isótopos. Por ejemplo, nosotros hicimos el ejemplo de los isótopos radioactivos de uranio 238 y uranio 235. Estos son dos isótopos radioactivos. O sea, emiten una cantidad de energía. Entonces el núcleo, al ser inestable, libera partículas que son las partículas radioactivas. Y acá vemos, por ejemplo, la partícula alfa comparando con la beta, es sobre todo la carga y la densidad del tipo de radiación. Por ejemplo, la radiación alfa es una partícula grande, pesada y cargada positivamente. Entonces tenemos tres características. Es una partícula grande, es una partícula pesada, es una partícula cargada positivamente. Entonces, por eso nosotros hablamos sobre partícula alfa como cargas positivas. Y fue la partícula, la radiación que utilizó Rutherford. ¿Se acuerdan? Rutherford, ¿qué hizo? Irradió una lámina de oro con partículas alfa. Y esa partícula alfa atravesaba un poco. Y algunas pasaban y otras desviaban, justamente porque lo positivo chocaba con el núcleo que es positivo y desviaba. Entonces, la partícula alfa es una partícula radioactiva cargada positivamente, grande y pesada. Después, ¿qué puedo hablar de la partícula alfa? El poder de penetración es muy bajo. Es muy bajo. Es decir, que no puede atravesar la piel. Si yo tengo una fuente radioactiva, por ejemplo, este celular, y emite radiación alfa a todo este ambiente, no va a ingresar en el cuerpo de nadie. ¿Por qué? Porque es una partícula grande, pesada, y no atraviesa ni siquiera una folia de papel, mucho menos la piel. Entonces, al menos en distancia, no tenemos preocupación por la partícula alfa, por la radiación alfa. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, una fuente radioactiva y emite partículas alfa, no le va a hacer nada a la distancia, ni en la proximidad, porque no atraviesa la piel humana, que es grande, pesada y positiva. Entonces, no viaja a gran velocidad. Bueno, entonces, la partícula beta, si yo ya tengo una carga negativa, entonces es un poco más pequeña que la partícula alfa y tiene entonces mayor velocidad. Entonces ya tengo tres características: partícula más pequeña en relación a la alfa, mayor velocidad, que es próxima a la velocidad de la luz, y cargada negativamente. Tres características principales de la partícula beta. Bueno, y por último, la radiación gamma. ¿Qué me dice algo sobre la radiación gamma? Porque estoy hablando como robot acá. Es un fotón. Es una partícula de luz. No, partícula de luz, y decir fotón, estás refiriéndote al fotón mismo. Pero una particularidad que comparte el fotón de luz con la radiación beta es que son ondas electromagnéticas. Ahí está. Entonces sí, tienen similitud un fotón con, en este caso, la radiación gamma, aparte de ser ondas electromagnéticas, de no tener masa y obviamente de mayor velocidad. Exactamente. Entonces sí, tiene comparación, pero decir fotón en sí es referirme al fotón de luz, pero decir radiación referirme a radiación en sí. Entonces tiene comparaciones, características iguales, pero son dos cosas diferentes. Profe, essa que é usada para tratamento?
¿Cuál? Asimismo, esto nosotros usamos en medicina para radioterapia, para radiodiagnóstico. ¿Está bien? ¿El beta más es el usado en el PET scan o en el positron? Depende mucho, porque hay también cierto aparato de medicina nuclear que inclusive utiliza el cesio. Entonces, depende mucho del diseño del material, o sea, de la máquina para poder utilizar. Pero particularmente a partir de estos dos sí utiliza. La partícula alfa no me va a servir porque no tiene poder de penetración. Entonces, no puedo utilizar en medicina en sí. Algo muy interesante sobre la partícula alfa, dijimos que no tiene un poder de penetración. Y miren, esto sería una folia allí, papel. Esto sería una lámina de cobre, chumbo y hormigón. ¿Cómo se dice hormigón en portugués? Concreto. Bueno, si se dan cuenta, la partícula alfa no atraviesa siquiera una folia de papel. ¿Por qué? Porque la masa es grande, la velocidad es pequeña y la carga es positiva. Entonces es imposible atravesar estructuras o materiales. La radiación beta sí ya tiene un pequeño poder más de penetración, pero sigue ficando intermedio a los demás. Entonces la carga es más negativa, por eso puede atravesar un poco más, pero la masa que sigue teniendo le impide atravesar estructuras más profundas, más densas. Y acá tenemos la radiación gamma, que únicamente puede ser detenida por una lámina de concreto o por lo que es una placa de chumbo. Por eso los radiólogos utilizan el coleche de chumbo. ¿Y qué hace que el chumbo pueda detener esta radiación? Que es muy denso. Es muy denso, un material muy denso que puede absorber radiación. Pero esos chalecos de plomo que ellos usan, si decidan secar todo su plomo y al final se prendan con el plomo. Exactamente, pero por eso tiene que tener su cuidado, ¿verdad? Su mantenimiento, por decir. No es que ese chaleco va a utilizar 50 años, ¿verdad? Pero Cada la tanto... realidad es que acontece. Y sí, pero lo ideal sería que no, ¿verdad? ¿Cuántos años un radiólogo consigue trabajar continuamente usando radiaciones continuas? Tiene su tiempo de exposición y tiene su carga horaria. Su carga horaria, no sé, en Brasil es creo que de 6 horas, no, o 4. 4 horas o 6. Depende mucho de qué sector específico está. Y el tiempo sería 15 años. Comparando, vamos a comparar eso con una persona que no tiene nada que ver con radiación. ¿Cuántas horas trabaja un funcionario público? Claro, 8 por 40 años. 8 por 40. Entonces, es muy diferente. Y ahí nosotros cuidamos la exposición y cuidamos el tiempo de exposición. Por tanto, el trabajo, la carga horaria y el tiempo de aposentadoría es diferente. ¿Le gusta radiología? Trabajar menos, aposentar más cedo. No, si se cuidan, ¿cómo van a morir? Por eso le dije, trabajar con radiación no es una sentencia de muerte. Cuídense nada más. Claro, pero depende también del empleador, como las protecciones que te brinda, lo que te obliga, por ejemplo. Exactamente, si es que vos ves que el Estado proporciona los requisitos mínimos de protección, sí, ¿por qué no? Y él tiene una cara de radiólogo, ¿verdad? No de toda la cara. João, ¿verdad? Tiene una cara de radiólogo. Eu tenho uma dúvida. O colete de chumbo, ele só vai até aqui. Sí. E o restante dos membros? Que fica... Que fica exposto, ¿verdad? Así mismo. Si se dan cuenta, cuando ustedes ven un coleche de chumbo, entonces no hay un coleche o un traje de Iron Man, ¿verdad? Para poder trabajar con radiación, ¿verdad? ¿Con ese Iron Man? Bueno, no tiene todo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuida este sector y hay un collar también de chumbo. Exactamente. ¿Por qué? ¿Y qué pasa de la cara? ¿Qué pasa de la orelia? ¿Qué pasa de la mano? ¿Qué pasa del brazo? Lo que ahí nosotros priorizamos son los órganos diana. ¿Qué significa órganos diana? Los órganos más importantes. Uno, los órganos más importantes y los órganos más sensibles a la radiación.
Porque no todo el cuerpo tiene la misma sensibilidad a la radiación. Significa que el miembro superior resiste mucho más la dosis que es emitida por la fuente radioactiva de medicina. Entonces, ¿para qué voy a proteger el brazo siendo que el brazo aguanta muy bien, no le hace nada en sí? Entonces, compara esto: la tiroides o el brazo. Elegí, doctora. ¿Cuál va a cubrir? Não, sim, Jorge, mas e a cabeça? Lo mismo, ¿verdad? Acá hay una zona muy densa que es el hueso. El hueso cráneo es más compacto. ¿Entendés? Entonces el hueso compacto tiene menos trabéculas como el hueso esponjoso. Entonces es más denso. Por tanto es mejor protección. Por eso te dije que hay zonas del cuerpo que son más resistentes a la radiación que otros sectores. Por ejemplo, entre la glándula tiroides y el exterior, ¿qué separa? ¿Un hueso separa? No. El musculoplasma, ¿ves? Tejido adiposo y piel, solo eso. Y la glándula tiroides es muy importante. Entonces ahí sí, puedo cubrir. Y acá a nivel del tórax, yo tengo un montón de células, ganglios, tengo el sistema ácidos, ¿entendés? Entonces existe una gran cantidad de órganos diana entre el tronco en sí. Cuando hablo tronco me refiero a tórax y abdomen. O sea, ahí sí yo voy a proteger más. Y obviamente la zona genital también, ¿verdad? Por eso no cubrimos totalmente el cuerpo, sino que la zona más sensible a la radiación. Eso punto número 1. El punto número 2, y le hago una pregunta: ¿el blindaje es la única forma de protección radiológica? No. Tenés la distancia y tenés el tiempo. El tiempo estás cumpliendo con tu carga horaria menor. Estás cumpliendo. Te estás protegiendo ahí. La distancia, você no va a ficar perto del paciente cuando va a irradiar. Vas a salir, te estás protegiendo. Y luego, por último, el coleche, que va a cubrir solo órganos muy importantes. Entonces te estás cubriendo bien. ¿Para qué exagerar con cobertura si te estás cubriendo con las 3 reglas básicas de protección radiológica? Entonces, uno, es muy impráctico tener una cosa enorme, enrolar acá un coleche de chumbo, ¿verdad? Vas a caminar así. Imagínense, va a ser muy impráctico. Prof, quando o profissional sai e aí bate no negócio dele e volta, não fica no ar? Es muy poco el tiempo que sobrevive a nivel ambiente, ¿verdad? Porque su función es atravesar y adherirse a un material denso. Só onde ele for direcionado. Sí, es direccionado, por eso tiene que ser bien direccionado. No es como un spray de veneno que usted choca y fica en el ambiente, no. Es directamente perforante y termina en segundos. O sea, si me saca una chapa, por ejemplo, y hay una placa de plomo detrás mío, va a atravesar mi cuerpo, Sí. echar mis órganos por ahí en la placa y después Se agarrarse en el plomo que está detrás mío. Así mismo. Se queda y se absorbe ahí, ya se desintegra. A Maria Curie, você fez Maria Curie, como é que fala isso? Marie Curie. Ela morreu de anemia plástica, né? Sí, Foi um problema na medula óssea que impediu que desenvolvesse novas células, né? así mismo. Por conta da longa... ¿Por qué afectó da su radiação. médula? Porque la radiación, como les expliqué, afecta a células con capacidad de replicación mayor. Significa que afecta a las células que más se multiplican. Entonces la piel no se multiplica muy rápido, entonces la piel resiste más. La médula es muy sensible porque él se replica más. Entonces, de acuerdo a la capacidad de replicación, es la sensibilidad a la radiación. Por eso todo el cuerpo aguanta de forma diferente. La médula es la más sensible de todas. La más sensible, la más que no aguanta radiación. Después los otros órganos más macizos, más densos, aguantan muy bien la radiación. Por eso es necesario tener totalmente cubierto de chumbo para poder trabajar en radiología. ¿Se creen que va a ser práctico? No. Prof, esses dias eu li que o túmulo da Marie Curie Sí, está con chumbo y concreto. é Sí. Inclusive un diario, no sé cómo se dice diario, anotación de un diario, también se le colocó un
medidor Geiser y detectaba radiación. Ella caminaba con un frasquito de polonio en el cuello, ¿no? ¿Cómo? Ella caminaba con un frasquito de polonio en el cuello. Anteriormente, miren, una cosa es descubrir la radiación. Otra cosa es saber los efectos biológicos. Le voy a decir, está bien, increíblemente está correcto. Yo entiendo. Ele está falando, escute, vou fazer a tradução. Bueno, escute. Ele está falando, se llama Ricuye, ela caminhava com um pequeno trocinho de... Ela dormia. Sim, e por isso eu estou explicando que... É o quê? Com um frasquinho de polônio, né? Que é radioativo. E ela sempre colocava, tinha por ela. E sim, por isso le dije, uma coisa é descobrir a radiação e outra coisa é saber os efeitos da radiação. Porque primeiro, como se aprende em medicina? Tristemente, en medicina se aprende jugando a perder las cosas, matando pacientes, ¿verdad? Entonces, si te muere un paciente, a la próxima ya no se te muere el paciente. Así se aprende en medicina. Ustedes nos ven cuántas toneladas de cadáver hay para nosotros entender lo que sabemos. Millones. Entonces, ella sí llevaba en un tubo de ensayo aquel frasquinho de vidrio el material polonio y colocaba en su bolso. Caminaba así. E também no filme dela aparece ela dormindo. Así mismo. Entonces ella guardaba en cualquier parte el material radiactivo. ¿Por qué? Porque ella sabía la radiación, pero no sabía el efecto de la radiación. Y su marido también falleció y falleció antes de ella. Y por eso ele está acidente. Exactamente, a él le chocó un caballo, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Él morreu porque fue atropelado con una carroza, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. Pero si es que vivía también podría morir por radiación, ¿verdad? Bueno, entonces así es la historia de Marie Curie. Bueno, seguimos. Entonces, volvemos a repetir. ¿Capacidad de penetración igual o no? No. Alfa, la menor de todo. Y uno puede mirar a la radiación alfa y dice, ay, qué bonitinho, no faz nada. Faz sí. Si você inhalar o ingerir, chao, muere. La radiación beta, sí, un poco más fuerte. Y la radiación gamma, esto ya no son partículas, son ondas electromagnéticas, sin carga. No es ni positivo como la alfa ni negativo como la beta. Son ya ondas electromagnéticas sin carga. Por tanto, es mucho más rápido y es mucho más penetrante. Entonces puede penetrar en las células y destruir el material genético del paciente. Entonces ahí está el problema. Cuando los puentes de hidrógeno de la doble hélice del DNA son destruidos por la mitad, obviamente ese es el peligro, que puede evolucionar a una lesión de la célula o un cáncer. Bueno, entonces el poder de penetración. Y acá también tenemos junto, hermana o prima, mejor dicho, de la gamma sería en este caso la radiación X, que es otro tipo de radiación. Increíblemente, el que descubrió, me olvidé su nombre, pero el que descubrió la radiación X, él estaba en la primera radiografía, nunca oído hablar de la primera radiografía de la historia, que fue de una mano, y fue a mão da esposa do cara que descubriu, y a mulher morreu. Sí, después de unos años, ¿verdad? No es que por eso, sino que, o sea, por eso, pero después de un tiempo. Entonces, la misma cosa le digo, una cosa es saber descubrir a radiación, otra cosa es identificar los efectos biológicos de la radioactividad. Entonces, no experimenten a mulher de vocês. Entonces, y a mulher que no seja cobaia dos caras, ¿verdad? Bueno, seguimos. Entonces, estas son las diferencias de los tipos de radiación. Bueno, en la naturaleza, gente, aquí, ahora, today, existe radiación constante. Estamos expuestos a radiación. Entonces, existen fuentes radioactivas, por ejemplo, el radón
es un material radioactivo que está bajo la Tierra y emite radiación constante. ¿Por qué todo el mundo está vivo ainda? Si tem radiação na Terra. Porque es una radiación por debajo del umbral de dosis. Significa que tiene que superar ese umbral para que yo pueda presentar efectos radioactivos. En palabras simples, nosotros aguantamos radiación, galera. Aguantamos radiación. Bueno, tenemos los rayos cósmicos. ¿Qué son rayos cósmicos, doctor João? Que vienen de la estratosfera. Así mismo, del espacio. Sino que, por ejemplo, explota una supernova, libera radiación y esa radiación viaja por el espacio y ¡puf!, atraviesa la atmósfera y obviamente incide también en nuestra biología. Radiación gamma, radiación interna, tratamientos médicos también. Más de uno de vocês foi já fazer raio-x. Bueno, entonces en algún momento de su vida. Así. Y obviamente tenemos también elementos radiactivos en ciertos alimentos. Por ejemplo, banana, nueces, ¿cómo se dice nuez? Noces, cenoura, patata, cerveza, carne vermelha, limón, agua. Imagínense una coronita, ¿corona conoce? ¿Coronilla? ¿Cómo se dice corona? Corona, ¿a qué le? Bueno, le colocas, tenés corona con limón y un churrasco. Entonces está tomando. Y un poquito de ginosis, de una castaña de caju do Pará, ¿verdad? Comiendo un poquito también antes un aperitivo, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Entonces, están consumiendo radiación. Hay alimentos radioactivos. Obviamente, para que yo pueda presentar un efecto radioactivo por una banana, necesito comer un camión de banana en ese momento, ¿verdad? Pero es imposible, doctor. Profe, tiene que ver el peligro que presenta, tiene que ver con el número másico, imagino, ¿no? Porque veo que Sí. el carbono, el potasio, que son livianos, no te presenta un riesgo tan grande, pero eventos como el polonio, como el Claro. uranio. Obviamente el número máximo, es decir, a mayor número, obviamente la desintegración de ese material y la radiación va a ser mucho más. Por eso en la tabla periódica están separados y los elementos radioactivos están hacia abajo y con un número máximo obviamente muy elevado. Por ejemplo, el uranio tiene en este caso 235, ¿entendés? El potasio es 40 nada más. Entonces es muy diferente. El elemento radioactivo que hace referencia a un mayor poder de radiación, obviamente tiene un número másico mucho más elevado. Mira acá. Bueno, acá está. Entonces, uranio 235 y 238. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos elementos o estos isótopos? ¿Ah? Muy bien, el número de neutrones, que son 3 más, pero aparte de eso, la aplicación. ¿Ah? Es que el uranio 238 no es fisionable, no se puede usar como energía. Tengo que utilizar el uranio 235 para la fisión nuclear. Por eso tengo que separar, ¿qué cosa? El 238 del 235 en una centrifugadora, que es el enriquecimiento de uranio. Entonces tengo que separar el 235 que sí voy a utilizar y el 238. ¿Cuál de los dos hay más? 238, 99,9%. El 235 es muy pequeño. Del volumen de uranio, más del 90% del 238 no sirve. Y el 235 que sirve es menor. Y miren la vida media, 704 millones de años. 238, 4.400. Y acá está lo interesante. Por eso yo sé la edad de la Tierra. Por eso yo sé. Porque veo el estudio del uranio, la desintegración. Cuando el uranio empiece a perder protones, se convierte en elementos más básicos. Entonces, del plomo al uranio hay una distancia entre 4.700 millones de años. Entonces yo veo la desintegración en sí. ¿Por qué sé que la Tierra tiene 4.400? Porque el uranio está en la corteza y también el plomo. Entonces ahí se hace una idea de por qué la Tierra realmente tiene esa edad.
Bueno, acá está radon, radio, uranio, en diferentes estratos de la Tierra. Bueno, entonces nosotros estamos expuestos por radiación constante. Bueno, y acá está, radioactividad interna en la comida. Acá está, banana, nueces o castaña. Castaña también, ¿sí o no? O castaña es otra cosa. Nueces, bueno. Cenouras, batatas, cerveza, carne, limón. Entonces, y miren la incidencia del agua. Tiene muy poco radio. Muy poco y muy poco radio. Entonces, cualquier cosa, agua, muy saludable. Toman mucha agua, galera. Cumplen con 2 litros diarios. No. ¿Por qué? 3,5. Más cachaça, más coca, más Coca-Cola. Meu amigo aqui troca água pra cachaça. Certinho. Todo dia eu Foi de uma meilota, né, mano? Es porque tem plata, então, ¿verdad? Porque cachaça es más caro que agua. Muy bien. Rayos cósmicos. Como ya explicamos, radiación que viene del espacio y que obviamente puede incidir en la biología humana, siempre y cuando sobrepase la dosis de radiación. Bueno, y la radiación en medicina. Nosotros ahora sí tocamos la parte de radioactividad en medicina. Existen varios tipos de estudios y tratamientos que utilizan radiación. No solamente tomografía, no solamente en este caso rayos X. Tenemos SPECT cerebral, PET scan, ventriculografía isotópica, renograma isotópico. Entonces existe una gran cantidad de estudios que se aplica radiación. Y otros que no, ¿verdad? Por ejemplo, en sí radiación gamma o X, algunos no. Por ejemplo, la resonancia magnética no utiliza radiación X ni gamma, utiliza ondas electromagnéticas, es un imán. Es un imán y esa onda electromagnética es lo que se utiliza. Por eso, ¿cuál es la recomendación cuando vamos a hacer resonancia? Sacar todos los metales, porque si no, si está un brinco, va a ir tirar sobre ella y va a ir colar por la máquina, ¿se entiende? Entonces, mucho cuidado. Cola mesmo? ¿Ah? Cola mesmo? Tem uma história que o cara foi armado fazer ressonância e a arma grudou no aparelho e atirou. Es muy fuerte eso. No van a poder segurar. Te va a arrancar el pedazo. consegue segurar na frente dele em frente. Es una máquina enorme. Una porcaría así allí y mancha gruda y tiene una pequeña resistencia. Una porcaría así. Imagínense una maquinota enorme, gigante. Tem que modernizar, né? Esse barulho dessa ressonância incomoda. ¿Verdad? A agonia que ela dá. Y así, idéntico a una tomografía, la máquina en sí, el aparelho, pero prácticamente se utiliza de forma diferente. Uno sí emite radiación X o gamma y el otro solamente ondas electromagnéticas. La imagen obviamente es mejor y se aplica en diferentes casos. Si yo quiero lo básico, si yo quiero una imagen más anatómica, puedo optar por la tomo. Pero si yo quiero imágenes y observar tejido, ¿se entiende? Tejido más detallado como articulaciones, de regiones ligamentarias, voy a optar por una resonancia, ¿se entiende? Y el detalle va a ser mejor. Por ejemplo, hernia de disco a nivel de columna, entonces una imagen es mejor una resonancia magnética nuclear. Bueno, el doctor va a tener que sacar todo su, ¿cómo se llama? Brinco, su piercing, entonces ahí, si quiere entrar. Bueno, entonces estos son los tipos de radiodiagnóstico, Tenemos la radiografía, doctora. Si una persona tiene platina, ¿entra en eso? Tampoco no. Y el marcapaso tampoco. Porque persona con marcapaso
que tiene una pequeña aparato metálico al lado, se tiene que avisar, se tiene que informar. Imagínense con un platino en el átomo, tu pie se va a quedar. Va a durar ahí. Yo tengo una equitania en la figura que yo sí entraba. No es magnético, exactamente. Pero si es un metal magnético en sí, ahí no. Doutor, e o que é o césio? Césio es un elemento radioactivo. Porque no Brasil aconteceu um caso em 87 em Goiânia que pegaram uma sucata, né, Sim. e desmontaram e venderam aquele pó brilhante, né? Y até tem un filme na Netflix de eso, ¿verdad? Sí. Que, mas Es un elemento radioactivo que se utiliza como fuente de emisión de partículas por las máquinas de radiodiagnóstico. Entonces, lo increíble es entender cómo no fue reciclado de una forma correcta. ¿Por qué estaba abandonado en ese hospital? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿verdad? ¿Cómo no lo llevaron y no desecharon de una forma correcta? ¿Alguien tiene esa explicación, Galera? Es decir, ¿por qué el vendedor de su carta encontró un material radioactivo? Porque la empresa fue al quiebre y nadie se preocupó en ir ahí ver qué pasaba con el sector radioactivo. Entonces fue algo político. No, me imagino que fue una cuestión particular y una falta de vigilancia de los órganos responsables. ¿Costó cuántas vidas? Y un montón. ¿Y cuántos enfermos más, verdad? No, algo que no tiene explicación, doctor, cómo no pudo ser reciclado de una forma correcta. Pero sí, brillaba, colocaron la carne. Estava bonito, né? Sí, y murió. La nena menina. Bueno. Goiânia, em 87. Fluoroscopía. Fluoroscopía es una imagen dinámica, es decir, que hay movimiento. Es como una radiografía, pero en movimiento. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, la declusión, el movimiento, el peristaltismo de lo que es, en este caso, Por contraste, se usa contraste, pero hay movimiento. No es una imagen como la radiografía, que es una foto. La radiografía, por ejemplo, usa acá y nada más, le da una imagen quieta. La fluoroscopía es una máquina que tiene un monitor, es como una grabadora. Vos le colocás, le decís que toma el contraste, toma y se ve que se mueve. Un video en radio X, por decir. Acá, doctor. Bueno, tomografía axial, radiología intervencionista y el PET. La tomografía por emisión de positrones. En la siguiente clase ustedes van a tener que saber la diferencia de estos dos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del PET y el SPEC cerebral? Son cosas que se preguntan en el examen. La diferencia en aplicación y la diferencia técnica de los métodos de diagnóstico. La tomografía y la rayos-X tienen similitud, igual, diferente. Entonces, técnicamente en sí, ¿cómo es la diferencia? Esa es la idea que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, si yo quiero una imagen tridimensional de una estructura anatómica, pido rayos-X o tomografía. ¿Se entiende? Entonces, tridimensional. Entonces, esa es la diferencia. Lo interesante de la tomografía es que saca por cortes. Y ese corte en el procesador hace y unen y hace una imagen tridimensional, que es todo por corte. 1, 2, 3, 4. Y esa foto es como si fuera que está uniendo y te muestra la imagen. Y sí, también hay algunos pequeños espacios que no fueron cortados, pero es mínimo. Por que na tomografia, depende do paciente, é indicado o uso de contraste e outros não, depende do tipo de exame Claro. que vai fazer. Por eso, si vos querés ver una estructura anatómica en específica, bien resaltada, podés utilizar el contraste para proyectar la imagen a esa estructura anatómica. Ejemplo, si yo quiero ver las vías biliares, quiero ver la hepática derecha, hepática izquierda, hepática común, conducto cístico,
cístico hepático común que va a formar el colédoco va con el conducto de Wilson, segunda porción del duodeno, tercio medio, póstero interno, estructura anatómica. Entonces, por la tomografía, yo no puedo ver exactamente, porque es una estructura menos densa, por ende absorbe muy poca radiación. Sin embargo, yo quiero ver exclusivamente en un gran contraste, en un resalte mayor a esa estructura anatómica que no capta bien los rayos X por la menos densidad. Aplico el contraste, eso pigmenta, suelto la radiación y me marca, en este caso, la estructura anatómica. Entonces, para eso generalmente, para llamar, prestar mayor foco a esta estructura anatómica. ¿Doctor? ¿Y cómo un paciente tiene alergia al contraste? Así mismo, se suspende ese procedimiento. ¿Tem outro meio? Sí, puede optar por otros métodos más sensibles como la resonancia. Sí. ¿Entendés? Entonces, ahí ya no me voy a arriesgar. Hay una alergia, hay personas que son alérgicas al contraste. Entonces, el costo-beneficio no es directamente proporcional. ¿Cómo usted descubre que su paciente se va a someter a ese examen que va a usar contraste? Usted sabe que él es alérgico. Sí. ¿En qué momento usted descubre que va a ser sometido a un contraste? ¿Y cuál es el examen que se le pide para él saber eso? Para que saber que es alérgico. A un contraste. Así mismo. Se llama... generalmente cuando uno es alérgico, lastimosamente descubre que es alérgico en el momento de la alergia. Lastimosamente. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, y eso van a ver conmigo en inmunología, tengo ya mi costa 8 años de inmuno, entonces puedo hablar más o menos, quiero alcanzar 20 años para decir puedo hablar con propiedad. Ahora estoy con 8 años recién, ¿entiendes? Entonces puedo hablar todavía. Para poder saber, es una cosa saber que sos alérgica y otra cosa detectar esa alergia posterior a la exposición. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico lastimosamente tiene que generar memoria de ese evento para poder presentar una reacción alérgica. Entonces, supongamos, primer paciente que es alérgico a la picada de abeja. Su primera abeja de su vida no le va a matar. ¿Por qué? Porque esto tiene que generar una memoria, tiene que generar una mayor población de anticuerpos IgE. Entonces ahí sí va a ser más grave. Segundo contacto, ahí ya es más fuerte la respuesta inmunológica. Entonces, generalmente el primer contraste que recibe tu paciente tal vez no le desencadena una respuesta alérgica como realmente puedo pensar peligrosa. Pero de ese punto ya va a manifestar algunos síntomas. ¿Cómo yo puedo determinar haciendo un test, por ejemplo, el prick test, que es un test cutáneo, se le coloca en el antebrazo el antígeno, del cual puedo colocar el antígeno del contraste, y si hay una reacción cutánea, significa que sos alérgica a eso. Entonces, técnicamente podés hacer un estudio de determinación de anticuerpos IgE, la serología y el prick test, para determinar, juntando obviamente también con la clínica, para sospechar la potencial reacción alérgica del paciente. Entonces, ¿cómo le vas a preguntar? ¿Tuviste algún síntoma después de que te apliqué el contraste? Sí, doctor, me empezó a hormiguear la lengua, me picó todo el cuerpo. El síntoma siempre va a ser leve. ¿Por qué? Porque no hay una población de anticuerpos muy alta. Entonces, bueno, te vamos a hacer un estudio. Le pedí serología de anticuerpos IgE con antígeno del contraste. Lleva al laboratorio, sale positivo. Entonces, podés también inclusive pedir IgG, anticuerpo IgG, que es de memoria. Y otro por último, prick test con antígeno del contraste. Entonces, test cutáneo positivo, serología laboratorial positiva y clínica positiva, determinas la alergia sin que tu paciente se muera del shock anafiláctico.
¿Entiendes? Porque la próxima vez sí va a haber una reacción mucho más grave. Tu idea es que no pase a su segundo estudio con el mismo contraste. Esa persona que va a hacer el examen con contraste ha iniciado en un momento. Sí. Y el inconsciente cuando se le está haciendo la inyección y las imágenes se están irradiando en ese momento, mientras está aconteciendo el examen con contraste en él no va a tener reacción alguna o el órgano ya muestra la reacción. Mientras usted está, por ejemplo, pues yo trabajé prácticamente 6 meses en la UAP con un radiólogo. La época era Honore, ¿no? Sí. Y yo participé viendo cómo él hace los contrastes los pacientes y veía que el paciente está inconsciente, ¿no? Hubo un momento que parecía convulsión. Yo no entendí nada de sacar, nunca me explicaron nada más. Sí, por eso le tengo que dar una clase de inmuno prácticamente para explicarle eso, cosa que el próximo semestre le van a... Y esa persona, por ejemplo, usted dice, para que usted pueda saber si el paciente puede reaccionar o no al contraste, generalmente no sé si ese médico que lo encaminó para pedir ese examen, lo mínimo tuvo la delicadeza de primero pedir un test, para no someterlo, porque la persona murió. Así mismo, las reacciones inmunológicas tipo 1, hipersensibilidad tipo 1, que es el shock anafiláctico, la rinitis, el asma, la bronquitis, es de reacción inmediata. Entonces, en minutos aparece el síntoma una vez que le aplicas o está expuesto al antígeno. Cuando ustedes, por ejemplo, empiezan a limpiar su casa con aquella pluma, no vuelve la partícula y... ¿verdad? En minutos sucedió esa reacción, es una rinitis. El shock anafiláctico es lo mismo. Al momento de aplicar el contraste, ese antígeno está expuesto al organismo, entonces los síntomas van a realizar de forma muy rápida. O sea, por eso es mucho cuidado, gente, con las reacciones, por eso hay que preguntar mínimamente al paciente. Cuando ustedes van a dosificar un medicamento es lo mismo. ¿Cómo yo sé que ella es alérgica a la dipirona? ¿Cómo yo sé que ella es alérgica a la amoxicilina? Preguntando mínimamente. ¿Tuviste algún problema? Sí, doctor, yo toda vez que tomo dipirona empieza a picar todo el cuerpo, coser todo el cuerpo. Mi lengua se anestesia, no puedo respirar, me da una crisis asmática. ¿Le vas a dar? No, no voy a dar para él. Esas cosas básicas relacionadas con la clínica de la alergia hay que tener en cuenta, sobre todo los medicamentos muy alergénicos, como la dipirona y la amoxicilina. Si te dice que es alérgica a la dipirona, lógicamente le vas a dar un paracetamol o un ibuprofeno. Pero si te dice que es alérgica a la dipirona, al ibuprofeno y al paracetamol, ahora, ¿qué va a pasar? El cabello va a ir para encima, ¿verdad? Y ahora, ¿qué? ¿verdad? Aquella moza morena que el cabello fica arrepiado en Instagram. Bueno, y eso. Vamos a enfocar aquí, gente. Sí, así mismo. Bueno, tratamiento. Braquiterapia. ¿Cómo es la braqui en relación a la teleterapia? La braquiterapia es cortar y dejar una cápsula radioactiva perto del tumor, exclusiva a tumores ginecológicos. Y la teleterapia es radiación luz por el paciente, como acá. Entonces, teleterapia. Mira la diferencia, tema de examen también. La teleterapia, radiación de luz sobre el paciente. La braquiterapia, cortamos y dejamos la cápsula perto del tumor. La diferencia. Bueno, y estas son las exposiciones Roentgen. El Roentgen se ha definido midiendo la ionización del aire atravesado. Una radiación de un Roentgen, cuando el aire está expuesto a ella, se ioniza con una carga eléctrica. Perdón, con una carga eléctrica, en este caso es medir el nivel de radiación en el ambiente. Bueno,
Y estos son dosis absorbidas. Tenemos la dosis rad y gray. Y estos son dosis que absorbe un cuerpo en relación a la radiación. Bueno, y tenemos también por último el sievert. El sievert es el nivel de daño ocasionado al organismo por la exposición de radiación. Entonces una cosa es un sievert, 2 sievert, 3 sievert. Y milisievert, que es una milésima parte de un sievert. ¿Bien? Nuestro cuerpo puede presentar parálisis y muerte a exposición sobre mayor de 10 sieverts. Ahí muere el paciente. Y Chernobyl liberó 200.000 sieverts por segundo a esta exposición. El cuerpo humano solo aguanta 10. A los 10 ya hay parálisis y muerte. Ahí muere. Paz, muere. Bueno, entonces estos son las unidades de exposición: red, gray, y el efecto biológico, que es sieverts, que son las unidades de medida que vamos a utilizar en física atómica. Bueno, entonces volvemos a repetir para concluir, porque el tiempo no perdona. Es las unidades de medida: Rode, gray, rad. Los tipos de radiación: alfa, beta y gamma. Muy bien. La diferencia entre la alfa y la beta es la carga. Sí. Una es positiva, otra es negativa. La masa también. Uno mayor, uno menor. La velocidad también. El poder de penetración también. Uno es mayor y otro es menor. ¿Cuál es el menor poder de penetración? Alfa. Menor. La beta un poco más. Y obviamente la gamma, que no tiene carga, no es positiva ni negativa, son ondas electromagnéticas sin masa y a velocidades muy elevadas, como la velocidad de la luz, que son... ¿Qué? ¿Policía? Bueno. Y 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Bueno. ¿Duda, gente? ¿Vamos? ¿Quieren preguntar cortitos? ¿Es la diferencia entre beta más y beta menos? No, solamente beta en general, ¿está bien? Bueno, ¿qué hora tenés, doctor? 9. 9. Vamos a hacer bien rápido el proceso. Ya no...